Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En esta ocasión quiero hablar de una película de la que mucho se ha hablado en las últimas semanas, una película titulada Joker y dirigida por Todd Phillips este mismo año de 2019. Últimamente mi esposa y yo no hemos tenido la oportunidad de ir mucho al cine, excepto cuando llevamos a nuestra hija de 6 años y entonces vemos películas infantiles, pero el otro día tuvimos la oportunidad de escaparnos al cine sin ella, sin nuestra hija, y entonces fuimos a ver esta película Joker de Todd Phillips. Ahora lo que haré en el resto del vídeo es ofrecer un comentario crítico acerca de la película. Por tanto, si ustedes no han visto todavía la película, este comentario va a contener inevitablemente spoilers, así que les aconsejo que si no han visto la película todavía, pues que se abstengan de ver esta crítica o este comentario crítico hasta que hayan visto la película, si es que no quieren que descubra algunas cosas que son importantes en la trama y que quizá hagan que disfruten un poco menos la película si ya saben lo que ocurre en ella. Dicho esto, empezaré diciendo que se trata de una película basada en los personajes de la saga de Batman, de DC Comics, pero uno puede pensar por el título que se encuentra ante una película de superhéroes y en absoluto no se trata de un film de superhéroes, sino que es una película que reimagina la génesis, el nacimiento del personaje del Joker, ese supervillano enemigo de Batman, quizá el enemigo más carismático y más conocido entre los muchos a los que se ha tenido que enfrentar el hombre murciélago. Como decía antes, la película está dirigida por Todd Phillips, que es un director neoyorquino que realmente no cuenta con una filmografía de demasiada calidad, en mi opinión, más allá quizá de haber participado en el guión de la película Borat, que no dirigió, pero sí ayudó a escribir hace unos años. Como también decía antes, se ha hablado muchísimo de esta película, de Joker, incluso antes de su estreno, en especial aquí, en los Estados Unidos, donde se la ha calificado en muchas ocasiones ya de obra maestra, incluso antes de que la película se hubiese estrenado. Por ejemplo, puedo citar las palabras que Michael Moore escribió en su cuenta de Facebook. Michael Moore, ese conocido director de películas como Bowling for Columbine, dijo recientemente que Joker es una obra maestra del cine y poco después continúa diciendo: la historia que cuenta y los temas en los que se centra son tan profundos, tan necesarios, que si ignoras el genio de esta obra de arte, perderás el espejo que nos regala. Sí, hay un payaso perturbado en ese espejo, pero no está solo. Nosotros estamos de pie a su lado. Entonces es evidente que a Michael Moore le ha gustado mucho esta película de Joker, y cuando dice nosotros, pues supongo que se refiere a la sociedad estadounidense, pero la verdad es que yo no me siento representado en ese nosotros, que supuestamente estamos de pie al lado de este payaso que es el Joker. Bueno, en Europa, en cambio, los críticos creo que han sido bastante más... las críticas, perdón, creo que han sido bastante más dispares y en general creo que un poco más negativas o por lo menos no tan positivas como lo han sido en los Estados Unidos. Un ejemplo puede ser una crítica escrita por Esteban Hernández en El Confidencial. He leído varias, pero esta me parece especialmente interesante. Se titula Joker, una película sórdida, traumática y reaccionaria. Entonces, evidentemente, lo que hace Esteban Hernández es destripar, como él mismo dice, la película, y la crítica no es en absoluto tan positiva como la de Michael Moore o como otras que he podido leer aquí en los Estados Unidos. También mi amigo cinéfilo zaragozano Alfredo Moreno, a quien respeto mucho porque además los dos vemos el cine de una manera muy semejante, ha escrito
en su cuenta de Facebook recientemente lo siguiente. Dice en referencia a Joker: ¿de verdad llaman obra maestra esta simpleza, esta mediocridad, este catálogo de psicología de baratillo que tiene la complejidad de un chupete y en la que todos los personajes se comportan como idiotas? Más adelante continúa diciendo que Joker es una película que juega a ser incómoda, contestataria, perturbadora y antisistema, y que no es otra cosa que propaganda complaciente del sistema, disfrazada de falsa complejidad, rebeldía controlada y diseñada para mantener a la gente en el redil de la hueca comercialidad de Hollywood. Bueno, evidentemente a Alfredo Moreno no le ha gustado tampoco la película tanto como a Michael Moore, y yo desde luego creo que estoy más cercano a Alfredo Moreno que a Michael Moore, pero he de decir que me encuentro más bien en un término medio entre estas dos visiones. A mí me parece que Joker es una película bien dirigida, más interesante y profunda que las típicas películas de superhéroes con las que Hollywood nos ha inundado en los últimos años, con una buena interpretación de Joaquin Phoenix. Es una película que toma algunos temas interesantes en el contexto sociopolítico actual, algunos temas que es necesario tocar, pero lo hace desde el punto de vista hollywoodiense, y en ese sentido, en la manera en la que toca estos temas, sí que me parece que le falta una cierta profundidad que sería deseable en una película de este estilo. La película, como decíamos anteriormente, se centra en contar, en narrar la génesis del Joker, y el Joker es Arthur Fleck, un hombre que vive una vida sórdida y sin futuro en una ciudad de Gotham que es oscura, que es sucia y en la que ya no queda clase media. Las diferencias en esta Gotham entre ricos y pobres se han agudizado todavía mucho más que en la actualidad, y esto da lugar a una suerte de distopia con una estética que busca incluso ser atemporal, con características de varias épocas históricas diferentes. En algunos momentos parece que estamos en los años 50 o quizá antes, en algunos momentos parece que estamos después, es decir, se trata de buscar una estética en cierto modo atemporal. Y creo que eso está bastante bien conseguido. Si nos centramos en Arthur Fleck, veremos que es un individuo que no es capaz de hacerse compatible con la sociedad que lo rodea. Y creo que esto es muy importante para tratar de comprender este personaje y para tratar de comprender la película un poco mejor. Es un individuo que no es capaz de compatibilizarse con la sociedad, con el mundo que lo rodea. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se dibuja a este personaje a lo largo de la película. Por un lado, vive con su madre en un piso pequeño y modesto, no tiene experiencia con las mujeres, ni en el aspecto emocional, ni en el aspecto sexual tampoco, aunque evidentemente esto es algo que desea. Es curioso que quiere ser cómico, pero no hace gracia a nadie, es decir, es un payaso, es un cómico que realmente no hace reír a las personas. Es un cómico en ese sentido fracasado en lo que debería ser un buen cómico. Vemos ya al principio de la película, y esto creo que sienta un poco las bases de lo que va a ser el personaje de Arthur a lo largo del film, vemos como unos adolescentes le dan una paliza y posteriormente van a despedirlo de su trabajo como payaso por portar una pistola en un hospital donde hay niños enfermos de cáncer, a los que supuestamente tiene que hacer reír, aunque parece que no lo consigue demasiado. Como vemos, todo esto nos indica que la vida de Arthur es sórdida, que Arthur no tiene futuro y que básicamente es el clásico perdedor, el loser, ¿no? Una persona que se encuentra en ese sentido en los márgenes de la sociedad. Todo esto deriva
evidentemente en problemas psicológicos, pero estos problemas psicológicos no tienen solamente que ver con su situación en el presente, sino que se indaga también en las causas de estos problemas psicológicos en el pasado, y así podemos ver, por ejemplo, que Arthur ha sido víctima de abuso físico por parte de su padre cuando era niño y cuando era joven, y su madre, con la que vive, le ha mentido a lo largo de las décadas sobre su pasado, diciéndole que es hijo ilegítimo del multimillonario Thomas Wayne, que es el padre del Bruce Wayne que aparece en la saga de Batman. Todo esto, por supuesto, incide en los problemas mentales que tiene Arthur, y estos problemas se manifiestan también de una manera muy clara en esta condición que padece Arthur y que le hace reírse de manera descontrolada en cualquier momento y sin ninguna razón aparente. Estas dificultades para compatibilizarse con la realidad, con el mundo, con la sociedad que lo rodea, se pueden observar mediante algunos momentos de la película en los que vemos ensoñaciones que tiene el propio Arthur, y que nosotros como espectadores vemos estas ensoñaciones como si fuesen ciertas, como si realmente estuviesen ocurriendo, pero en realidad no son ciertas y en realidad no están ocurriendo. Dos ejemplos son, por ejemplo, una relación sentimental que parece ser que Arthur tiene con una vecina y que realmente solamente ha ocurrido en su cabeza, en su mente. Y también en cierto momento se cumple el sueño de Arthur de tener éxito como cómico, pero por supuesto esto ocurre únicamente en su mundo interior y no en el mundo real. Todo esto que hemos estado describiendo acerca del personaje de Arthur va creando en él una frustración, un sentimiento de frustración, porque tiene unas expectativas de la realidad que la realidad no cumple, y esta frustración va a desembocar en violencia, específicamente en esa escena en el metro en la que Arthur mata a 3 hombres de negocios que se están metiendo con una mujer y que después tratan de meterse con él y de nuevo de darle una paliza. Lo que hace es que saca una pistola. Este es el mismo día en el que acaban de despedir a Arthur del trabajo por ese incidente en el hospital con la pistola. Saca esa pistola y pues mata a estos 3 hombres de negocios. Esta violencia que ejerce en estos momentos de alguna manera abre los ojos de Arthur, porque va a ser una violencia que realmente no va a tener unas consecuencias penales para él en un primer momento, porque la policía no sospecha de él, la policía no lo atrapa y él continúa viviendo su vida, pero se va forjando en su interior un sentimiento de venganza que va a llevarlo ya irremisiblemente, inexorablemente a la criminalidad. Es importante hacer notar también que cuando esta escena del metro, de este triple asesinato en el metro que perpetra Arthur, cuando ocurre esta escena, él está vestido y maquillado como payaso. Es decir, que a través de esta máscara, a través de este maquillaje que lleva, Arthur, cuando está disfrazado de payaso, lo que está haciendo realmente es crear un personaje para sí mismo, tras el cual esconderse de esa realidad que tanto le disgusta. Y como la violencia en este primer momento no tiene unas consecuencias legales o penales para él, pues va a continuar cometiendo otros actos criminales hasta que llegamos al clímax de la película, o uno de ellos por lo menos, que es el asesinato, no ya en el metro, sino el asesinato televisado, en directo, a través de la televisión, en un programa de televisión. Resulta que a Arthur lo han invitado a un programa de late night, de estos programas de entrevistas al estilo de David Letterman o Jay Leno
bueno, otros famosos presentadores de programas nocturnos de entrevistas y entretenimiento, estos late nights. Y entonces Arthur decide aparecer maquillado como el Joker, maquillado de payaso, con una actitud que hace sentir incómodos a los invitados de este late night, de este programa de televisión. Él dice durante la entrevista que él no es un personaje político, que no tiene interés en la política, pero acto seguido lanza un discurso pseudopolítico en contra del sistema, en contra de la sociedad, basado sobre todo en su experiencia dentro de esa sociedad en la que no encaja, con la que no es capaz de compatibilizarse, y acaba en ese clímax matando de un disparo al presentador del programa de televisión, que por cierto está interpretado por el actor Robert De Niro. Esta violencia televisada es totalmente inopinada, no hay una razón racional para que este hombre, para que Arthur Fleck, maquillado como payaso, mate al presentador de este late night. Lo único que le ha hecho este presentador es reírse en un programa anterior de lo lamentable que es como cómico Arthur Fleck. Pero realmente el hecho de que se haya reído de él es lo que hace que él pueda aparecer en el programa de televisión. Bueno, esta violencia televisada va a dar lugar a violencia en las calles, porque el Joker, al final de la película, se convierte en símbolo de una revolución social antisistema que lo que va a hacer realmente es sembrar el caos en la ciudad de Gotham, que ya está llena de problemas sociales. Pues ahora tenemos el problema extra de una violencia no organizada, pero sí masiva, de los seguidores de este personaje del Joker. Arthur, con la máscara de Joker, con la máscara de payaso, se da cuenta en este momento final de la película del poder que tiene la violencia en el contexto del descontento social generalizado. Y entonces, en la parte final de la película, mientras baila con una máscara de payaso entre un montón de personas que lo aclaman, él baila encima de un coche de la policía después de haber sembrado el caos en las calles de Gotham. Vemos que él no siente en absoluto remordimiento por nada de lo que ha hecho. En su mente es la sociedad quien lo ha creado, es la sociedad la que tiene la culpa de esta violencia, y entonces ahí, en ese momento, es en el que, terminando la película, nace el Joker. Ya Arthur Fleck no es Arthur Fleck, sino que se ha convertido en el Joker después de las 2 horas largas de película. En definitiva, para ir terminando ya, quiero dejar claro que me parece que Joker es una película de interés, que trata temas que están de actualidad y que no es simplemente una película de violencia gratuita o una película simplemente típica de superhéroes en la que lo más importante son los efectos especiales y las luchas y el espectáculo, ¿no? Algunos temas que toca, que están de actualidad y que son importantes y necesarios, por ejemplo, son los traumas psicológicos que derivan en la violencia y en la tragedia, algo que en los Estados Unidos está, por desgracia, a la orden del día, la erosión de la clase media en la sociedad actual, con esta diferencia muy clara y muy notable y muy pronunciada también entre los ricos y los pobres, sin ningún tipo de término medio. También la marginalización de individuos que no encajan en el sistema, o la violencia como espectáculo, entre muchos otros temas que se podrían citar. Pero realmente lo que me interesa subrayar es algo con lo que más o menos comencé este comentario crítico de la película, y es que esta es en realidad una película sobre un individuo, Arthur Fleck, con problemas psicológicos, que es incapaz de hacerse compatible con la realidad, y
cuando no es capaz de hacerse compatible con la realidad que lo rodea lo va a triturar y lo va a ir destruyendo. Él responde a esta trituración, él responde a esta destrucción con la violencia, recurriendo a la violencia y, curiosamente, se convierte en un símbolo de un movimiento antisistema. No se le critica necesariamente por esta violencia que ha creado, por este caos que empieza a sembrar, sino que se le ve como un verdadero símbolo, algo que, por cierto, ocurre en demasiados casos en la realidad que existe fuera de la obra de arte, en la realidad que existe fuera de la película o de la obra cinematográfica. Pero es muy importante hacer notar que esta es una historia que no está narrada en absoluto de una manera original por Todd Phillips. Recurre, por ejemplo, a varios tópicos de este tipo de historias sobre personajes que tienen problemas psicológicos y no se pueden compatibilizar con la sociedad. Por ejemplo, indaga en los traumas pasados de Arthur para explicar esta violencia y esta actitud que él tiene en el presente, usa ensoñaciones que parecen reales, pero que no lo son, y a mí eso es algo que me parece que se ha usado demasiado en el cine, y cuando en esta película yo lo he visto, pues me ha defraudado, me ha decepcionado mucho que se haya utilizado este recurso, este elemento narrativo cinematográfico, y además la película opta por culpar a la sociedad del comportamiento de Arthur, sobre todo, y Arthur no parece realmente responsabilizarse de sus acciones y en todo momento parece que es algo que él no puede controlar y que la sociedad le ha obligado a hacer. Son asesinatos, es violencia perpetrada por esa razón, porque la sociedad le ha obligado a esto, no necesariamente porque él tenga una responsabilidad real y personal en estos actos que ha perpetrado. Muy buena, desde luego, en esto coincido con la mayor parte de los críticos, muy buena la actuación de Joaquin Phoenix, en un papel que, por cierto, es perfecto para él, parece que lo hayan escrito específicamente para él, porque tiene todos los elementos de los papeles de Joaquin Phoenix en películas por las que siempre será recordado, y creo que esta va a ser una de ellas. Hay quien dice que está un poco sobreactuado en algunos momentos, pero ese es este tipo de papel el que le va muy bien a este actor en particular, y debo decir que me parece que la actuación de Joaquin Phoenix es una muy buena actuación, y en definitiva la película es una película que me parece interesante por las razones que he explicado, pero que en modo alguno me parece que sea una obra maestra del cine, como tanto se ha cacareado, como tanto se ha dicho incluso desde el principio, desde antes incluso de su estreno. Pero sí, es una película que volveré a ver probablemente en el futuro, y trataré entonces de ver si mi opinión acerca de ella ha cambiado con el paso del tiempo o no, pero desde luego animo a todos los que estén viendo este vídeo a que la vean si es que no lo han hecho todavía. Y con esto concluyo este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y este vídeo se ha grabado en directo sin ningún tipo de cortes en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright y el año es el año 2019. Muchas gracias por su atención. Un saludo para todo el mundo. Si tienen algunos comentarios acerca de la película, tanto si están de acuerdo como si no con lo que yo he dicho, pues está esta parte de comentarios debajo del vídeo en la que ustedes pueden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus visiones críticas acerca de esta película. Estaré encantado de leerlos y de responderlos si así lo considero necesario. Muchas gracias de nuevo. Me despido ya, hasta la próxima. Soy Antón García Fernández y este es el canal de YouTube Antón GF.